nacional. En esta oportunidad, el doctor Luis Soruco Barba dialogará simultáneamente con el doctor Guido Áñez Moscoso, candidato a diputado uninominal del MIR por la circunscripción 52, y también con el doctor Alejandro Colanzi, candidato a diputado plurinominal por Unión Cívica Solidaridad. Para conocer más a fondo a estos candidatos, debemos indicar que el doctor Guido Áñez Moscoso nació en el Santa Cruz de la Sierra un 1 de febrero de 1959. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Rolly Cross de Montero y los estudios superiores en la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y Políticas de la Universidad Gabriel René Moreno. En la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción del Paraguay y en la Universidad de Alcalá de Henares en España. De profesión abogado, ya ha sido secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local de Santa Cruz en el año 79, miembro del Departamento Legal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Asunción, Paraguay, en el año 1982, director del Comité Pro Santa Cruz, miembro del Comité Político Departamental del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria por el MIR Nueva Mayoría, concejal municipal de Santa Cruz desde 1987 a 1991 y de 1993 a 1995, jefe de la campaña municipal del Acuerdo Patriótico MIR-ADN en 1989. Miembro del Consejo Político Departamental del Acuerdo Patriótico de Santa Cruz de la Sierra, prefecto del Departamento de Santa Cruz, gestión 1992 a 1993, candidato a alcalde por el MIR en 1993. Actualmente es presidente del Honorable Consejo Municipal, presidente de la Liga de Fútbol Profesional Boliviano y vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Nuestro otro invitado es el doctor Alejandro Colanzi Ceballos, candidato a diputado plurinominal por Unión Cívica Solidaridad. Nació en Santa Cruz de la Sierra en el año 1959. Realizó sus estudios primarios en los establecimientos educativos de Santa Cruz y Buenavista, los secundarios en el Colegio Marista y los universitarios en la Universidad Gabriel René Moreno, obteniendo el título de licenciado en Derecho para realizar luego estudios de posgrado en Maracaibo, Venezuela, obteniendo la primera maestría latinoamericana en Ciencias Penales y Criminológicas. El doctor Alejandro Colanzi Ceballos participó en diversos seminarios. Fue conferencista en un Congreso Internacional de Criminología Crítica en Guayaquil, Ecuador, en el año 1991. También en el primer Seminario Internacional de Criminología y Derechos Humanos en Bogotá, Colombia. Entre los diversos cargos que ha ocupado hasta el momento, destacamos que fue secretario municipal y departamental de Participación Popular, coordinador nacional de municipios, coordinador del Encuentro Latinoamericano de Criminología y del Curso Internacional de Criminología, jefe de carrera de Derecho de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, miembro de Amnistía Internacional desde 1990, presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, filial Santa Cruz. En su larga trayectoria profesional recibió diversas distinciones, tales como las conferidas por la Asamblea de los Derechos Humanos de la Cámara Junior Internacional como joven sobresaliente del mundo en el campo jurídico y político. Distinción de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional por las investigaciones jurídicas de la ley de vagos y malentretenidos. En su haber tiene varias obras publicadas con temas judiciales y criminológicos. Y ahora, sin más detalles, vamos a la entrevista junto al doctor Luis Soruco Barba. Tenemos dos personalidades muy destacadas en el mundo de la política, con funciones públicas conocidas, con experiencia en sus profesiones y también en el campo de la política, y entonces hemos de suponer, y seguramente ustedes también,
de que el diálogo será bastante fluido, bastante ágil y sobre todo enriquecedor. Vamos entonces a empezar nuestro trabajo saludando a nuestros invitados de hoy. Doctor Guido Áñez, bienvenido al programa Debate Nacional del Sistema de Radio y Televisión Cristal. Muy buenas noches, doctor Soruco, buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de dirigirme a todo el país a través del Sistema de Radio y Televisión Cristal. El doctor Alejandro Colanzi es otro de nuestros invitados hoy, también ampliamente conocido por ustedes. Alejandro, bienvenido. Buenas noches, doctor, amigo Chelelo, y reitero el agradecimiento por permitirnos dirigirnos a Bolivia. Doctor Alejandro, vamos a empezar con usted. Prácticamente estamos a 35 días ya, cuando este programa está en el aire, del proceso eleccionario propiamente dicho. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted, que tiene su partido, ya concretas cuando estamos casi en la recta final? Nosotros nos ubicamos dentro de lo que ha acontecido en nuestro partido a partir de la muerte del líder fundador, Tomás Fernández, y la nueva conducción que se tiene a la cabeza de don Johnny Fernández. Es un partido que está viviendo un cambio, está creciendo rápidamente, y eso pues genera, digamos, una situación muy especial, ¿no? Se están viviendo cambios al interior y además desfigura hacia el exterior. Entonces, eso nos está permitiendo pensar en función de gobierno a corto plazo. Eso nos da la seguridad de que nosotros en 1997, a partir del 6 de agosto, estaremos en el gobierno. Usted lo recordó a Mac Fernández Rojas, un amigo, un hombre que sin duda supo llegar a nosotros o a los amigos con una actitud muy noble. Él desarrolló una campaña que tenía dos aspectos, diría yo. Por una parte, su diálogo directo, su carisma con el público, y después una campaña y una política dadivosa. Regalaba muchas cosas, hacía muchas obras. Esta campaña dadivosa puede que sea perjudicial para el actual candidato, habida cuenta que Ivo Kulgi no es Mac Fernández. Yo creo que no es perjudicial y además de ninguna manera la consideramos dadivosa. Lo que estamos mostrando, el trasfondo de ese acto, de ese hecho, es el concepto de la solidaridad. Quien tiene una buena economía debe compartir la economía. Quien tiene conocimientos profesionales, que es mi caso, debemos compartir con aquellas personas que necesitan de nuestros conocimientos. Es el concepto de solidaridad, ¿no? Don Mac Fernández es una persona que nace con muchas limitaciones sociales, económicas, y cuando llega a tener, se acuerda de que él nace en una situación y quiere compartirlo. Yo nazco en una situación de muchas limitaciones sociales, y ¿qué logro obtener en la vida? Mi profesión, mi especialización, y eso es lo que quiero compartirlo. O sea, detrás está el concepto de solidaridad. Bien, un poco por el mismo tema, doctor Chelelo Áñez, Guido Áñez Moscoso. El ser en una campaña, el ir y regalar cosas, el término dadivoso no le ha gustado a Alejandro, y yo le doy la razón, ¿no es cierto? Bueno, está bien, puede ser exagerado. Pero el basar la campaña en entregar cosas, en la solidaridad que él llama, no puede de pronto desdibujar en el gobierno, en el caso, por ejemplo, que ustedes sean gobierno, una exigencia por parte del público que sigan siendo igual y después en el gobierno ya no hay plata para hacerlo. Bueno, el tema es diferenciar claramente, digamos, el tema del prebendalismo de la solidaridad. O sea, dos cosas en las cuales nosotros debemos tener bastante clara la diferenciación. Yo lo conocía a Mac Fernández, digamos, un hombre muy solidario, o sea, muy natural en él, digamos, entregar absolutamente. Así es, de corazón además. O sea, de corazón, se notaba, digamos, que no había el oportunismo del voto. El problema es cuando ya viene del tema de la distorsión,
¿no?, de es decir, el tema de la distorsión entre lo que significa el oportunismo de entregar, digamos, las cosas para la campaña electoral, y eso genera, digamos, determinadas prebendas que indudablemente, digamos, tuercen el voto, y que una cosa peligrosa, excluye a gente y a dirigentes que pueden, digamos, llegar a diferentes estratos o diferentes posiciones políticas sin la posibilidad económica que tienen. Entonces, un poco lo que hace es ser más elitista en el tema de que la gente que tiene plata es la gente que participa en política, no importa lo que pueda tener, digamos, por detrás. Entonces, eso puede haber un tipo de distorsión, pero bueno, la gente también en democracia, yo diría, hay una especie de oportunismo democrático en la propia población. La gente recibe de todos, porque todos llegan, digamos, con él. La gente saluda a todos, porque todo el mundo ve y lo saluda. La gente va y percibe polera de uno, del otro y del otro, digamos, pero están. Ahora, lo que sí, digamos, es importante ver es que las campañas electorales deben servir para sensibilizar la posición del político que participa en las elecciones. Claro, y eso es importante. Porque de todas maneras no existe tampoco una ley que le prohíba a los que tienen plata participar en política. Pero hay muchas limitaciones, ¿no? Usted no le va a dar a un pobre, digamos, gratis los espacios de televisión. Es decir, porque también, digamos, es decir, hay espacios que son limitados indudablemente. Entonces, hay determinadas limitantes en las cuales, en la medida en que la democracia se vuelve, o sea, en que no se necesita intermediación entre el empresario y la política, es ahí donde hay determinadas distorsiones. Y hay campañas desiguales. Por eso, pero lo que yo le digo que no hay ley que lo prohíba. No, de acuerdo, pero no puedes, o sea, es como que usted me diga, hay un candidato que decía, bueno, hay que anular la ley del mercado, o sea, el mercado, digamos, lo maneja la sociedad, es decir, una ley invisible, pero a lo que nosotros nos vamos es al tema de que en la medida en que nosotros distorsionemos el aspecto político, pongamos de secundario la discusión ideológica, la discusión de los programas electorales, la discusión de los planteamientos, estamos llegando, yo diría, a un proceso de mercantilización del voto, que es lo peligroso en las campañas. Entonces, Chelelo, ¿quién tiene más credibilidad o ha de tener ante el electorado? ¿Alguien con posiciones ideológicas sólidas o alguien que tiene más dinero para entregar una campaña? Bastante relativo. No, muy relativo, dependiendo también de la posición y del sector social en el cual, digamos, se mueva. Porque indudablemente sectores de clase media, digamos, clase media baja, es decir, ese tema no repercute mucho, pero en sectores populares sí repercute demasiado el tema del ¿Pero usted le está asignando mayores posibilidades, por ejemplo, a Ivo Kulgis que a Jaime Paz, entonces? No, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Hay una contradicción, entonces? No, no es contradicción. Dependiendo de los sectores en los cuales uno se mueva. Y por eso hablaba del oportunismo democrático que la gente también tiene. Sale, saluda, recibe, pero ya la gente tiene un nivel de credibilidad. Es la necesidad, Chelelo. Porque además, de acuerdo, pero además una cosa, es decir, la campaña de Ivo no está basada en una campaña de dar cosas. Es una campaña mixturada, o sea, entre lo que es la parte, digamos, positiva de televisión, de spot publicitario, y lo que significa, digamos, el tema de, yo diría, el estilo de hacer política que dejó Mac Fernández. Muy bien, vamos a darle ahora la oportunidad al doctor Alejandro Colanzi. Chelelo hablaba de ideología, y yo creo que queda muy claro, sin por supuesto hacer apología de la ideología de Jaime Paz y del MIR, pero queda muy claro que el MIR tiene una ideología y la predica todos los días el MIR, Chelelo y todo el entorno, ¿no es cierto? Y más o menos la han aplicado en un gobierno anterior. Pero ¿cuál es la ideología de UCS? Yo creo que debemos ubicarnos en el momento en que nace UCS. UCS, además del carisma personal de don Max Fernández, crea este partido justamente como respuesta a un modelo secante, excluyente, que es el modelo neoliberal. Se implanta a partir de 1985 con el 21060, que después se va ratificando y comienzan a excluir a muchos sectores, ¿no? Comienzan a concentrarse los capitales y a marginar a las mayorías, marginar aún más. Entonces,
En 1989 nace un partido como respuesta a esto, ¿no? Entonces, creo que desde el mismo nacimiento de Unidad Cívica Solidaridad, ya el concepto mismo viene preñado de ese concepto que es respuesta a un modelo determinado. Pero tampoco para irse al otro extremo, de ninguna manera. Estamos... ¿Cuál extremo? Al extremo, digamos, de lo que podíamos haber vivido bajo un modelo marxista. Tampoco es la respuesta el otro extremo. Es Ni neoliberal ni marxista. Entonces la UCS, ¿qué plantea? Es un Estado solidario. Cuando hablamos de Estado solidario estamos hablando de un término medio, un término donde el Estado está presente, no el extremo del neoliberalismo, de reducirlo al máximo, ¿no? Ni tampoco el extremo del marxismo de anularlo al Estado, ¿no? ¿La socialdemocracia puede ser? Yo creo que está en ese enfoque, ¿no? Cuando hablamos de solidaridad estamos hablando en ese sentido. Entonces un poco tienen la misma ideología ustedes, ¿no es cierto? Porque el MIR también es socialdemócrata. Es decir, yo más que planteárselos el tema, y soy absolutamente sincero con los dos y con el público, en términos contradictorios o para ponerlos en dificultades, ustedes mismos me pidieron, y lo hicimos al comienzo de Extracámara, el público necesita clarificar un poco las posiciones, y usted me decía, ¿por qué no han debatido los candidatos uninominales, por ejemplo? ¿No es cierto? De repente más adelante. Pero o están de acuerdo todos los partidos aquí, ¿no es cierto? Vance plantea lo mismo, ¿no es cierto? O ADN, un modelo no neoliberal porque todos estamos en contra de lo que hizo el bonismo o hizo el movimentismo. Entonces plantea un modelo social de mercado. Ha sido muy claro el doctor Polanyi, plantea un Estado solidario y más o menos se identifica con la socialdemocracia. Bueno, no tengo que preguntarle al MIR porque el MIR siempre planteó aquello. De pronto, ¿cuál es el partido diferente en el país? No, yo saludo la adhesión a la socialdemocracia, la Internacional Socialista de Alejandro Polanyi. No, aclaremos. No es militancia dentro de una organización internacional, de ninguna manera, es concepción ideológica, pero distingue de una adhesión a una organización internacional. Correcto. No, pero lo importante, digamos, o sea, la pregunta es cuáles son las diferencias, sí. Si hay diferencias. No, hay mucha diferencia. Ya. O sea, hay que ver, digamos, claramente el tema de lo que significa la actuación del tema de la ideología que uno pregona. O sea, ¿cuál es la situación actual que vive el país y cuál es la situación actual que vive el mundo en un contexto internacional? Indudablemente en este mundo unipolar, ¿no?, de economía globalizada, de economía de mercado amplia y de una democracia consolidada a nivel internacional, lo que se está buscando en este momento es cuál es el rol que debe jugar el Estado en una economía globalizada. Entonces, aquí se trata de que el rol del Estado, primero, que no debe estar manejado el Estado por los mismos grupos económicos que manejan la economía. Ejemplo, durante el último gobierno se ha concentrado demasiado el poder y se ha creado un poder paralelo que son las superintendencias de regulación sectorial, y en las cuales el propio bonismo lo que ha hecho es poner a esos superintendentes, a gente de confianza, para que detrás del próximo gobierno siga manejando el tema de la economía nacional. Entonces, el Estado Nacional lo que está haciendo en este momento de un Estado, de un capitalismo de Estado que pasó, se ha pasado, digamos, a una especie de desbolivianización del Estado Nacional, sin que haya una contraparte del Estado boliviano que regule a los monopolios. Ejemplo, antes había monopolio de telecomunicaciones público, sí. Hoy hay monopolio privado de telecomunicaciones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que uno por lo menos tenía la presión social de la concepción social del Estado, y en este momento los otros no tienen la concepción social. Si no, miremos el nivel de las inversiones de Entel, que ha sido más para teléfonos celulares, ¿no?, que son de clase media para arriba y desde donde les reditúa a ellos poder económico, que para los sectores populares, o poner en las distintas poblaciones. Perdóname una repregunta breve. Telefonía. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Que no maneje el mismo grupo que está manejando, como usted dice, o el esquema de gobierno, que no ha de importar quién lo maneje, si hay un esquema y un sistema de gobierno? Es que depende de la concepción ideológica, porque usted puede decir las empresas públicas no sirven cuando tiene interés privado en que esa empresa pública
quiebra, lo que ha pasado en muchos, en muchos casos. No me va a decir de que, por ejemplo, ¿por qué no? Y con ejemplos concretos, lo del tema de los ferrocarriles. ¿Por qué yo digo no priorizar a sectores productivos en vez de priorizar, digamos, a los chilenos, que ellos se han adjudicado en 25 millones de dólares un alquiler de 40 años cuando sus utilidades han sido de más de 20 millones de dólares durante el último año? ¿Y por qué no priorizar a los sectores productivos? Para que sean los sectores productivos los que manejen el ferrocarril, que son los mayores usuarios a través de los canales de exportación de la soya, que son los usuarios principales y son los que generan ahí está la concepción del Estado que uno quiere tener. Chelelo, ¿usted cree que hay algún sector productivo económico del país que esté en capacidad de invertir 20 millones de dólares en una empresa? Lógico, a ver, fíjese usted, si ellos facturan 23 millones de dólares al año, ¿por qué no van a tener la posibilidad de manejar, digamos, a través de 25 millones de dólares? Fíjese cómo fue mañana esa licitación, ¿no? Dijeron que costaba el ferrocarril cerca de 300 millones de dólares y llegó a costar solamente 25. O sea, hay unas concepciones, todo depende de la concepción que uno le introduzca al Estado Nacional. Pero el MIR no es contrario a las privatizaciones. No. Sino, ¿qué hubiera hecho el MIR, por ejemplo, el caso de ferrocarriles? En el tema de los ferrocarriles, priorizar al sector productivo para que sea quien lo maneje, el ferrocarril. O sea, usted puede licitar esa misma situación y poner en la tabla de puntuación, si es sector productivo, 10 puntos más. Dejar en manos de los bolivianos. Dejar en manos de los bolivianos, porque indudablemente, o sea, no han traído, digamos, capital, o sea, no ha habido tal inyección de capital. Porque si usted se fija, la capitalización empezó diciendo de que se iban a invertir alrededor de 8.000 millones de dólares. Y hemos llegado a un promedio de 400 millones de dólares al año, lo que hace en 4 años alrededor de 1.600, con un déficit de 6.400 en torno a la propuesta electoral. En segundo lugar, empezamos con 49% y terminamos en más del 50%. Entonces, ¿no al capital extranjero? No, sí al capital extranjero, pero poniendo las condiciones el Estado boliviano. Y para eso se necesita de que el Estado boliviano sea manejado por gente que crea en un Estado justo, un Estado solidario, un Estado eficiente. Hablemos de números. Si va a venir un extranjero a invertir en ferrocarriles, en Entel, en lo que sea, va a venir a ganar dinero. ¿Qué condiciones le pondría usted como gobierno? Primero, el hecho de que el hecho de que haya tarifas, porque ¿qué nos interesa a nosotros? La exportación, ¿no es verdad? Entonces, si nos interesa la exportación y el Estado Nacional tiene la capacidad de llegar a exportar, la propuesta nuestra es llegar a los 1.000 antes del 2000, o sea, 1.000 millones antes del 2000. Indudablemente priorizar de que el sector productivo tenga tarifas diferenciadas. La primera cosa que hay que... Porque lo importante cuando usted hace un contrato con el Estado es que el Estado crea de que debe priorizar el sector productivo, no tirarlo eso al libre mercado, porque si tiramos esas cosas al libre mercado, indudablemente estamos distorsionando por completo y estamos haciendo de que sea igual importar vasos de Brasil, ¿no?, que exportar soya, que genera mayor cantidad de fuentes de trabajo. Entonces hay que priorizar el sector productivo y para eso, digamos, Santa Cruz me parece de que ha perdido mucho en el actual gobierno. Por ejemplo, otra cosa, para que vea la concepción oligárquica que ha tenido el último esquema gubernamental. Se da toda la seguridad a las concesiones mineras a través del Código de Minería y no se da la seguridad jurídica a la ley, a las tierras agropecuarias y tierras productivas del Oriente, ¿no?, generando la inseguridad jurídica. Se le da todas las condiciones y todas las concesiones para que los mineros puedan producir en el Estado, Nacional, inclusive con tarifas diferenciadas, y no se le da al sector productivo de Santa Cruz. Entonces, esas son las concepciones de Estado que uno indudablemente introduce la ideología que tiene para que sea beneficioso, defendiendo el interés nacional. Bien, doctor Alejandro Colanzi, vamos con usted en la última parte, después vamos a hacer un breve paréntesis y volvemos con un tema muy, pero muy importante: la independencia, la soberanía, las relaciones con Estados Unidos. Pero antes yo quisiera que usted tenga la oportunidad de hablar de este tema también. Resulta que vamos a hacer corredores de exportación ineludiblemente. Resulta que necesitamos para eso hacer caminos, como el camino a Puerto Suárez, el de San Matías, todo el circuito chiquitano, necesitamos la carretera panamericana, necesitamos hacer un puerto marítimo si es que logramos en algún lugar, o si no la tesis de hilo de Jaime Paz, o si no, a ver si hay un acuerdo con Chile. Por Dios, pero debemos necesitar invertir unos 5.000 millones de dólares por lo menos en este país, hablando así de memoria. Entonces, ¿qué actitud vamos a asumir si no tenemos ahorro interno?
Podemos ser muy bolivianos y querer mucho este país, pero no hay ahorro interno. Y además hoy en día, lo dijeron ustedes hace un rato, es la época de la complementación y de la globalización. Hay que traer dinero de todas partes. Lo hacen todos los países, europeos, latinoamericanos. ¿Qué debemos hacer nosotros, en su opinión? ¿Y cómo tratar ese capital extranjero? Si es que está de acuerdo en traerlo. Brevemente, tengo el derecho a la defensa. Ha habido una clara alusión a la gestión de gobierno de la cual somos corresponsables y creo que me tengo ganado el derecho. Adelante. Yo creo que fácilmente podemos cuestionar lo que se hace. O sea, eso siempre ha sido. Es más fácil cuestionar que actuar. La pregunta que yo me he hecho, porque también he presentado propuestas cuando el licenciado Jaime Paz estaba de presidente en el tema de reformas judiciales, y mi pregunta es, o sea, eso que lo plantea Chelelo, ¿por qué no se hizo en 4 años de gobierno y 3 de vicepresidencia? O sea, esa es mi pregunta. Yo como ciudadano me pregunto, nosotros como corresponsables de este gobierno hemos hecho, bueno o malo, la población lo dirá, pero hemos hecho. Y hemos hecho, así como se ha hecho privatización, se ha hecho una ley de participación popular y se ha hecho descentralización, buena o mala, pero hemos hecho llegar a 311 gobiernos municipales dinero para que se reactive. No es suficiente, seguro, nosotros planteamos de que no es suficiente y estamos planteando como UCS de que el 20% se ha aumentado a un 50%, profundizando, y tenemos todo un planteamiento de descentralización y de participación popular, ¿no? Estamos planteando, entre otras cosas, justamente aumentar, reducir el aparato del Ejecutivo Nacional, reducir el aparato del Ejecutivo Departamental y fortalecer el Ejecutivo, que es operativo, provincial, que son las subprefecturas, que son operativas, ¿no? Y fortalecer a los gobiernos municipales para que puedan desarrollar, adentrarse más en lo que es desarrollo humano, pero también dar inicio a lo que es desarrollo económico, que hasta ahora con los fondos y los recursos que le llegan no son suficientes para adentrarse al proceso de desarrollo económico, ¿no? Entonces, eso hemos hecho, bueno o malo, pero lo hemos hecho. O sea, está defendida la tesis. Defendida. Vamos ahora a la... Y defendido el gobierno. No somos parte, somos corresponsables, no podemos eludirlo. En el tema de los corredores, nosotros consideramos, nos enmarcamos con el matiz, y creo que en eso también coincidimos, el matiz nacional no lo podemos excluir. Una característica de la globalización es respeto al otro. De allí es que no sea casual que justamente en el proceso de globalización surjan los temas indígenas, el tema de mujer, el tema o de género, que algunos dicen de que se ha degradado a la mujer de lo que era a tela, porque ese es el concepto de género que se maneja en el Oriente, y el tema de los niños. O sea, estamos viviendo el respeto a la diversidad, ¿no? Esa es una característica que nos da. Entonces, y la aceptamos. O sea, es una característica positiva. Que hay características negativas de la globalización, que es la internalización de los capitales, de los monopolios y de los grandes capitales, seguro. Entonces, creemos que se debe dar, pero tampoco podemos cerrarnos a que vengan las inversiones, porque nosotros no hemos tenido la capacidad como para invertir. ¿Quiénes lo han dicho? Vamos a recordar, don Víctor Paz exigía, hasta enfrentaba a los empresarios y les decía, inviertan pues, asuman su responsabilidad. El licenciado Jaime Paz Zamora también lo dijo en su momento. El licenciado Gonzalo Sánchez de Lozada lo ha dicho, asuman empresarios, inviertan. Entonces, ¿será porque no hay capacidad? O sea, la pregunta es, ¿será que no pueden invertir? Entonces, ante eso tenemos que recurrir y aceptar las limitaciones. Eso no significa que por una posición nacionalista, que todas las tenemos, tengamos que cerrar a capitales. Ya. Ahora, las respuestas de ustedes son muy interesantes, pero son muy globales, con el respeto que me merecen. Cuando uno va a traer y hacer un negocio, o en la casa con la pulpería o con un inversor extranjero, hay normas concretas. Yo por eso les quiero preguntar, el turno es suyo, y después vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Hay países que dicen, laissez-faire, laissez-passer. Todo el que quiera puede venir, invierte lo que quiera y se lleva los beneficios y los puede poner en los bancos donde quiera.
Han habido casos, el caso español en Europa. Se lo hizo y un gobierno socialista y de la Internacional Socialista además, ¿no es cierto? Y le dio buenos resultados, por lo menos para algunos observadores. Hay otro país que lo ha hecho en América, Chile, ¿no es cierto? Con algunas restricciones, ha defendido algo su industria, pero en realidad también ha habido mucha libertad. Como que han habido otros gobiernos de tinte o de corte más nacionalistas que han dicho no, 50% para cada empresa. Así empezó la privatización en Bolivia. Primero decían un 49, después un 50 y al final se les dio un 51, creo, a las empresas, si no me equivoco. Entonces, lo que yo les pregunto, en este caso a usted, concretamente, su partido, usted quiere inversión extranjera, ¿en qué condición? ¿De igual a igual? ¿Menos participación extranjera? ¿Más participación extranjera? ¿Habrán restricciones para exportar el capital de las utilidades? ¿No habrá? Eso es lo que creo, entiendo y ojalá interprete bien lo que la gente quiere escuchar. Es que yo creo que tenemos que ubicarnos en esa rica interacción. Nosotros no podemos enfrascarnos en decir esto va a pasar cuando hay una realidad. Lo óptimo, lo ideal es que tengamos la capacidad nosotros económica de hacerlo nosotros y por lo tanto de controlarlo nosotros. Pero Bolivia está en esta situación justamente porque no tiene la capacidad. O sea, no la tiene la capacidad. El sector empresarial no la tiene, no acumuló en todo este proceso largo, estamos hablando de cuántos años republicanos, la suficiente capacidad para decir yo invierto y yo por lo tanto puedo reinvertir y se le puede exigir. Entonces, es a ubicarse, es un problema de ubicarse en una realidad. ¿Tiene usted una respuesta breve para eso, por favor, Chelelo? Mire, el tema es el siguiente, el tema es el rol que uno le asigna, digamos, al Estado Nacional, ¿no? Las inversiones extranjeras tienen que venir, pero aquí está la política nacional y yo voy a ser diputado, ¿no? Por mi región, ¿no? En perspectivas de la nación. ¿Qué gana mi región con entrada a Mercosur? Cuando el 94% del mercado lo tiene Argentina y Brasil con productos similares a los que tiene Santa Cruz. No hay que estar en Mercosur, dice usted. En mi concepto, digamos así, en la medida, hay que hacer un ingreso progresivo a Mercosur en la medida en que uno fortalezca, o sea, y le dé las condiciones a los exportadores bolivianos. Pero la comunidad andina se está desintegrando, Chelelo. Esperemos un ratito. La comunidad andina es la principal compradora de los productos cruceños. Sí. La principal compradora, y principalmente Perú. Entonces, si la comunidad, Perú, por ejemplo, no va a renunciar al derecho de comprarle a Bolivia los productos con arancel cero, los productos que exporta Santa Cruz, soya, algodón, hilado. Ahora no es Perú, es Colombia, le cuento, el principal comprador. Es decir, pero Perú está también. Perú no, Colombia es el principal comprador de granos, digamos, a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, pero Perú también, digamos, nos compra absolutamente todo, o sea, toda nuestra producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Lo que hay que hacer es, yo diría, generar las condiciones para que se compita en las mismas situaciones, y ahí entramos, digamos, a un tema que usted le preguntaba a Alejandro, el tema de, ya nosotros tenemos concluida el corredor bioceánico del occidente, pero no entramos, digamos, al meollo del asunto, que son las dos carreteras principales y que debe ser prioridad del próximo gobierno, y va a ser una de las peleas que yo voy a tener en el Parlamento Nacional, que es el tema de la carretera San Matías-Las Petas, sí, digamos, a entrar por toda la Chiquitanía, y la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez. Esos son los dos elementos centrales y principales, yo diría, del proyecto nacional que hay que hacer para el siglo XXI. De lo contrario, es decir, nuestro país se va a aplazar. Ya. Y eso hay que tomarlo como una responsabilidad nacional, pero desde el punto de vista cruceño. Si le damos esas condiciones a nuestros productores, que hay mucho dinero, o sea, invertido en Santa Cruz, indudablemente vamos a tener nosotros mejores perspectivas. Muy bien, yo les agradezco en esta primera parte, vamos a hacer un paréntesis muy importante y luego volvemos con más en esta entrevista que está involucrando a dos altos dirigentes y candidatos del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, don Guido Áñez Moscoso, y de la Unidad Cívica Solidaridad, don Alejandro Colanzi. Volvemos en un par de minutos.
sé trabajar el cuero, pero no tengo los recursos para comprar material y las herramientas que se requieren para ampliar mi negocio. Yo estoy segura que podría ganarme la vida cosiendo ropa, si solo tuviera una máquina de coser y suficiente tela para poder comenzar. Hasta podría emplear 1 o 2 personas. Coso por su participación en el programa, darle 1 minuto para un mensaje viral. Bien, agradecer por la oportunidad que me dan de dirigirme a Santa Cruz y al país, y al mismo tiempo ratificar mi plena convicción de que la diputación uninominal que estoy optando por la circunscripción 52, lo hago convencido del hecho de que he transitado durante todo este tiempo ya distintos cargos en la ciudad de Santa Cruz, y creo que es importante ir de la región a la nación. Es importante saber de que la región debe tener representantes no simplemente levantamano u obsecuente con sus jefes de partidos políticos, sino que debe tener gente que entienda la problemática regional, que lleve los planteamientos regionales en el concierto de la nación, y principalmente que tenga la responsabilidad de hacer del departamento de Santa Cruz el departamento número 1. Que el peso económico que tenemos nosotros corresponda al peso político. Lo contrario va a significar un rezago en las aspiraciones y en las reivindicaciones del pueblo cruceño con relación al país. Gracias, Cheleno. El doctor Alejandro Colanzi, 1 minuto, por favor. Gracias, doctor, por esta oportunidad. Y quiero expresar algo. Yo soy nuevo en política. He cumplido 2 funciones públicas, que es el secretario departamental de Participación Popular, que fue un periodo muy tormentoso y breve, y aún más breve fue mi paso por la Secretaría Municipal de Participación Popular. Pero creo que tengo trayectoria en la defensa de los derechos de usted, ciudadano, usted, ciudadana. Y eso es lo que yo ofrezco. Ofrezco lo que he venido dando a la población. Y eso es lo que voy a continuar haciendo, con todas las necesidades que se poder materializar y poder disminuir esta inseguridad. Muchas gracias, doctor Colanzi, muchas gracias, doctor Guido Áñez, muchas gracias a ustedes, que son el público que nos alienta para seguir adelante. Y eso fue todo en su programa Debate Nacional. El reencuentro el próximo lunes a la misma hora a través de la Red Cristal de Televisión. Gracias, hasta la próxima.